Reciban todos ustedes cordiales saludos. Soy la licenciada Jenny Camacho Goitia, licenciada en Enfermería, en la carrera de licenciatura en Enfermería, y me desempeño en lo que es la materia de Enfermería Médico-Quirúrgico 2. Bien sabemos que existen diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje, entre los que podemos citar el llamado tradicional y así también el constructivista. Nuestras clases van a estar desarrolladas a partir de lo que es el modelo constructivista. Empecemos por lo que es la definición de este modelo. El proceso de enseñanza-aprendizaje a través del modelo constructivista nos dice que su idea central es el aprendizaje del ser humano constructivo, como su nombre lo indica, ya que la mente de estas personas va a elaborar nuevos conocimientos teniendo como base principal sus enseñanzas anteriores. Su aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, debe ser efectivo, debe ser reflectivo además. Cada uno de los estudiantes de manera individual deberá construir significativos conocimientos a través de la guía de lo que son los docentes. Su participación debe ser activa en las diferentes actividades que nosotros les vayamos a plantear. Para ello, podemos citar las características de lo que es el modelo constructivista. Nos permite que el estudiante sea quien dirija la clase, sea quien dirija el conocimiento y nosotros como docentes podamos ser solamente parte guía, parte elemental, pero como guías de nuestros estudiantes, ya que su aprendizaje ellos lo van a ir construyendo en cuanto a sus conocimientos se refiere. Va a fomentar el diálogo y la colaboración entre ellos, es decir, entre estudiantes y además los estudiantes con nosotros como docentes. Va a alimentar la curiosidad de nuestros estudiantes a través del uso frecuente de un modelo de aprendizaje, estimulando así y aceptando la iniciativa y autonomía propia de nuestros estudiantes, vale decir, va a incentivarles a que sean independientes en la construcción de sus nuevas ideas con respecto a un tema diferente. ¿Cuál es el rol que nosotros como maestros o como docentes vamos a cumplir en esta fase del constructivismo? Nosotros, vale decir, el maestro, debemos motivar a nuestros estudiantes a que descubran principios por sí mismos. Debemos promover el pensamiento crítico, vale decir que sepa valorar, que sepa desarrollar sus propias actividades. Debe valorar además las experiencias previas en los alumnos como docentes. Ahora bien, veamos cuáles son los roles o las funciones que nuestro estudiante tiene que cumplir en esta parte del constructivismo. Deberá participar activamente en todas las actividades propuestas por nosotros, por los docentes. Deberá aceptar e integrar las ideas de otras personas. Entre ellas tenemos entre sus compañeros o también aceptar e integrar nuestras ideas como docentes, ya que nosotros vamos a ser guías de nuestros estudiantes. Además, deberá proponer soluciones a todas esas ideas nuevas que ha surgido en su grupo y a todas las actividades que se hayan propuesto, como habíamos mencionado anteriormente. Aceptar e integrar las ideas de otras personas es la característica principal que el alumno debe desarrollar como constructivista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro estudiante? Va a desarrollar sus propias actividades, sus propias actitudes y nosotros le vamos a servir de guía, de tutor, ¿no? De ejemplo. Como bien sabemos, nuestros estudiantes son esponja. Todo lo que nosotros le vayamos a decir, ellos van a poder captar, pero ahora no va a ser como en el ejemplo tradicional, que solamente el estudiante puede ir, escuchar la clase y no opinar nada. Eso ya pasó en época anterior. Ahora con este nuevo rol que va a cumplir nuestro estudiante en la parte del constructivismo, ¿qué nos dice? Que nuestro estudiante va a ser nuestro guía, va a ser quien decida qué decisiones va a tomar, va a ser quien decida qué es lo que va a aprender, cómo va a aprender, para qué va a aprender.
y nosotros les servimos de guía ¿para qué? Para que puedan lograr un objetivo determinado. Esta fase va a pasar por diferentes momentos en el constructivismo como estudiante, los cuales son la reflexión, la interacción y además el construir su conocimiento propio. En la reflexión vamos a dar a conocer como estudiantes los conocimientos previos. Vamos a ver que nuestros estudiantes van a empezar a crear conocimientos, van a empezar a crear nuevas fases, a crear nuevas cosas, pero basándose o iniciando de lo que son los conocimientos previos. Va a haber así una interacción entre compañeros y así también interacción entre docente y estudiante. ¿Qué es lo que vamos a tener de resultado? La construcción de un nuevo conocimiento. Como bien habíamos indicado, va a partir de conocimientos previos del estudiante, pero después de una interacción, de una reflexión, tanto estudiantes con docente o estudiante-estudiante, vale decir, entre compañeros, a través de esas ideas nuevas que se vayan generando en esta interacción, se va a construir nuevos conocimientos que van a ser basados en las ideas centrales de cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Haciendo la interacción estudiante-profesor o estudiante-docente. Entonces, ¿cómo va a ser nuestras características de evaluación en este modelo constructivista? La evaluación y regulación va a ser a base de enseñanza. Esta autoevaluación la va a tener el alumno. La evaluación diferencial de los contenidos de aprendizaje se van a ir desarrollando durante todo el transcurso de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, también va a tener coherencia entre las situaciones de evaluación, el progreso de la enseñanza-aprendizaje por el que va a ir pasando nuestro estudiante. Con esto, ¿qué queremos decir? La evaluación no va a ser solamente calificar, no va a ser solamente poner notas, sino vamos a empezar a evaluar cómo van a desarrollarse nuestros estudiantes con respecto a un determinado tema, cuáles son sus habilidades que va a desarrollar, las actitudes frente a una determinada situación que nuestro estudiante va a tomar, las posibles soluciones que va a poder dar a los problemas que vaya a encontrar en ese debate que hagan tanto entre compañeros como con el docente, y a través de ahí, de esas sus ideas propias, de ese su inicio, nosotros vamos a generar conocimiento nuevo. Pasemos a lo que es la organización de una microclase. Esta microclase va a estar organizada de la siguiente manera. Va a contener lo que es el inicio, va a tener también una introducción, va a tener el desarrollo respectivo, va a tener el producto, que vamos a ver del trabajo de nuestros estudiantes, y así también vamos a contar con un cierre o conclusión de esta microclase. ¿En qué va a consistir cada una de estas nuestras actividades? En el inicio vamos a hacer una presentación, tanto docentes como estudiantes. Por ejemplo, no vamos a ir a lo que era tradicionalmente conocido, cuando solamente el docente iba, muy bien, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes, vamos a empezar con esta clase. Ya no va a ser de una manera tan reglamentaria, tan firme como lo era la enseñanza tradicional. Ahora vamos a hacer una presentación docente-estudiante de tal manera que el estudiante se sienta relajado, se sienta con ganas de participar en la clase, se sienta con ganas de dar opiniones y que no se sienta rechazado de haber dado esas opiniones. Ahí podemos enlazar con lo que es la introducción. Una vez que veamos que nuestros estudiantes estén relajados, ya nos hayamos conocido con las diferentes actividades que hayamos realizado en el inicio, para romper el hielo, como quien dice, ya les podemos ir introduciendo los conocimientos acerca de qué va a tratar nuestra materia. Vamos a ir explicando todas las características específicas de lo que se relaciona con nuestra materia. Ya pasando a la parte de desarrollo, se va a realizar el desglose del contenido temático que queremos que nuestros estudiantes aprendan, entiendan, valoren
y puedan poner en práctica para poder tener un resultado óptimo en ellos. ¿Qué es lo que queremos decir? Por ejemplo, en nuestra clase, yo como docente necesito que ellos aprendan, entiendan, tengan conocimiento científico básico o conocimiento científico aceptable con respecto a lo que son los diagnósticos médicos. ¿Para qué? Esto para poder dar solución a posibles o posteriores problemas que puedan encontrar en sus pacientes. ¿Qué vamos a tener de producto una vez que hayamos hecho todo lo que es el desarrollo de las patologías? Vamos a tener la elaboración de planes de cuidado de atención de enfermería. ¿Por qué? Porque ya en el desarrollo nosotros como docentes vamos a ayudar a formarse científicamente a nuestros estudiantes en cuanto a lo que es el diagnóstico médico. Vale decir, va a aprender el estudiante todo lo que es referente a una determinada patología, en este caso a varias patologías o diagnósticos clínicos médicos, y va a saber cómo tratar de forma del aspecto de enfermería esta patología, ¿ya? Va a saber lo que es la enfermedad, cómo se previene, cómo se produce, qué tratamiento recibe, cómo es que vamos a cuidar nosotros como personal de enfermería a este tipo de pacientes, teniendo en cuenta su diagnóstico clínico médico. Y una vez que ya hayamos desarrollado en nuestro estudiante esas actividades, ese conocimiento científico firme, vamos a poder decirles que queremos un producto. ¿Qué producto nos van a poder mostrar ellos? La elaboración de sus planes de cuidado. Que si bien estos en principio no van a poder ser 100% aceptables tal vez, o en realidad aceptados quizás, vamos a ir elaborando uno tras otro plan de cuidados. ¿Hasta qué? Hasta que el estudiante mejore la calidad de los planes de cuidado de atención de enfermería que esté presentando. Así también, en la clase vamos a tener un cierre o conclusión de la misma. ¿En qué va a consistir esta parte? Vamos a realizar varias actividades en las que el estudiante nos pueda demostrar sus conocimientos científicos a través de la elaboración del producto que nosotros le solicitemos, resolviendo así prácticas evaluativas, cuestionarios, etcétera, ¿no? Donde nosotros podamos evaluar la capacidad científica del estudiante frente a una determinada patología. Ahora bien, sigamos con lo que es el inicio y la introducción, desarrollando ya un poco más con respecto a cada paso que vamos a ir dando con nuestros estudiantes. En el inicio, como bien se había dado a conocer, vamos a hacer una serie de actividades, como por ejemplo romper el hielo, para podernos conocer, docente a los estudiantes o los estudiantes a nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Hacer una clase más activa, más amena, cosa de que el estudiante se sienta cómodo y sienta ganas de ser partícipe de nuestra clase, sienta ganas de poder dar su aporte científico, de perder el miedo a opinar, ¿ya? Con esto, ¿qué vamos a lograr? Que el estudiante pueda captar mejor nuestras ideas, hacer mejor el producto que nosotros le vamos a solicitar. ¿Qué podemos hacer dentro de estas actividades? Preguntarle algo que hace todos los días cuando se levanta, preguntarle algo que hace cuando llega del trabajo, o qué hace en las tardes durante la semana, qué es lo que le gusta. Por ejemplo, cuando ya iniciamos la carrera de enfermería, nos preguntan por qué hemos elegido la carrera, qué ha sido lo que nos ha motivado a elegir la carrera, por qué seguimos en lo que es el estudio, ¿no?, de la carrera, o algo que tengan en particular nuestro grupo de estudiantes. ¿Para qué? Para uno, para que entre ellos se conozcan, ¿no? Cómo reacciona su compañero. Hay algunos que siempre son un poco más tímidos que otros, para que ya se vayan abriendo a poder opinar cuando ya nosotros necesitemos aumentar sus conocimientos, ¿no?, respecto a un tema. Primero se va a hacer lo que es la contrastación de lo que son los conocimientos previos, por ejemplo. Esto a través de la elaboración de una prueba diagnóstica, donde se va a hacer preguntas científicas, pero generales, donde el estudiante pueda ser partícipe, pueda dar a conocer qué opina acerca de un determinado tema, pero en general. No le vamos a decir examen para mañana de tal tema, no,
sino ir directamente con conocimientos generales acerca de lo que es la materia, acerca de lo que es la carrera. ¿Para qué? Para que podamos ver qué conocimientos previos tiene nuestro estudiante y a partir de qué nosotros como docentes vamos a partir para impartirles el conocimiento. Como actividad 2 tenemos lo que es la realización de diferentes programas educativos, de diferentes actividades, por ejemplo el uso de Kahoot, que es una herramienta digital que nos puede ayudar bastante cuando nuestras clases son virtuales. En este aspecto se va a poder hacer una serie de preguntas donde se recoja datos de nuestros estudiantes y qué saberes previos tienen ellos con respecto a un determinado tema. Esto en la parte del inicio. Vamos a hacer también un enlace, digámoslo así, con respecto a lo que es la introducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Nosotros como docentes ya vamos a ir adentrándonos a lo que es nuestro tema directamente, nuestra materia, la importancia de enfermería, de nuestras actividades, de por qué se debe hacer individualizado nuestros planes de cuidado, por qué se debe conocer científicamente el manejo de cada patología, entre otras cosas, ¿no? De manera que nuestro estudiante se sienta activo, se sienta con ganas de participar en nuestra clase. Ya en el desarrollo, como bien habíamos mencionado, va a ser una parte en la que nosotros como docentes vamos a dar a conocer las diferentes patologías que podemos tener como diagnóstico clínico médico. ¿Esto para qué? Para que tengamos como base o fundamento científico en nuestros estudiantes que tengan el conocimiento científico para poder realizar sus planes de atención de enfermería, planes de cuidado, ya que posteriormente lo vamos a ver en los productos que ellos nos vayan a mencionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como bien su nombre lo dice, desarrollar las actividades, las habilidades, las aptitudes de nuestros estudiantes, la forma en la que nosotros vayamos a darles conocimiento debe ser de la manera más clara, sencilla posible, para que nuestro estudiante se crea capaz de poder investigar más, porque esta es la parte del constructivismo que debemos desarrollar. No solamente nosotros ir y darles todo el conocimiento, sino darles una parte del conocimiento y permitir a nuestros estudiantes que puedan ser ellos quienes amplíen su conocimiento y de acuerdo a ello puedan sacar conclusiones futuras. Como bien ya lo habíamos indicado, nosotros vamos a ser guías de los mismos, ¿no? En cuanto al desarrollo de sus habilidades, aptitudes y conocimientos científicos se refiere. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer tanto énfasis en lo que es el desarrollo de los temas para poder así lograr el producto que necesitamos? Si bien nuestro estudiante, durante lo que es el desarrollo del aprendizaje en cuanto a las patologías se refiere, ha aprendido bien, se ha quedado con la menor cantidad de dudas, porque siempre queda alguno y otro estudiante que se queda con alguna duda, entre ellos no logran entenderse, temen a lo que es la respuesta del docente, siempre queda alguna duda, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que esa duda sea la menor posible como docentes. ¿Para qué? Para que les podamos pedir así que su producto sea cada vez de mejor calidad, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a solicitar ahora como estudiantes, o perdón, como docentes a nuestros estudiantes? Una vez que ya hayamos hecho el desarrollo de las diferentes patologías en cuanto a conocimiento científico se refiere con nuestros estudiantes, les vamos a decir que nuestro producto tiene que ser un plan de atención de cuidados de enfermería. Estos, como bien ya lo había indicado, no van a ser directamente excelentes en la primera vez que se vaya a elaborar. Se va a ir cambiando, se va a ir modificando de acuerdo a los conocimientos del paciente, a los conocimientos de nuestro estudiante. ¿Qué actividades vamos a tener en lo que es la parte de cierre o conclusión de nuestra clase? Vamos a tener una ficha metacognitiva. ¿Esto qué significa? En esta ficha metacognitiva vamos a poder nosotros valorar cuánto ha aprendido nuestro estudiante, como podemos ver a un lado, cuánto aprende nuestro estudiante de lo que hemos ido desarrollando, ¿no? Aparte de lo de las
patologías, también cómo es la elaboración de los planes de cuidado, qué aspectos se tiene que tomar en cuenta, etcétera. ¿Cuánto ha aprendido nuestro estudiante? Nos va a decir a través de una ficha metacognitiva. ¿Y qué es lo que le falta por aprender? También lo vamos a hacer. ¿Para qué le va a servir lo que ha aprendido? ¿Cómo puede mejorar todo lo que ha aprendido? ¿Cómo va a poder poner en práctica o va a poder desarrollarse de ahí en adelante con todo lo que ha aprendido? Y también preguntarle lo que es, ¿te gustó la forma en la que se te enseñó? Porque es importante eso para nosotros como docentes. Y modificamos nuestra manera en la que podamos impartir conocimiento hacia ellos de la manera en que sea más sencilla, más de la manera de hacer partícipes más activa nuestra clase a nuestros estudiantes. En esta conclusión, sabremos así con nuestra ficha metacognitiva cómo es que nuestro estudiante se fortalece o qué debilidades vamos a poder subsanar de ahí en adelante. Ahora bien, pasemos a lo que es el desarrollo de lo que es el tema. En cuanto a lo que es la definición de salud, podemos decir que ya desde años anteriores, la Organización Mundial de la Salud nos indica que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solo así, una ausencia de enfermedad, incapacidad o patología. Entonces, ¿cómo qué podemos definir a enfermería? La enfermería abarca la atención autónoma que va a ser dispensada a las diferentes personas, es decir, a los pacientes, ¿no? De todas las edades. No solamente va a ser la atención al paciente, sino que va a abarcar a la familia, a su comunidad, a las personas estén o no enfermas en sus diferentes circunstancias. Va a comprender también lo que es la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la atención directa hacia el paciente, hacia su familia, hacia la comunidad hacia la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Sin hacer ningún tipo de distinción. ¿Cuáles son nuestras funciones como enfermeros? Tenemos las siguientes funciones, 4 funciones en específico, los cuales son asistencial, docente, administrativa e investigadora. La asistencia a la que se refiere a que nosotros vamos a ser partícipes directos de lo que es la administración de tratamiento, la atención directa al paciente, ¿no? Lo que es caso contrario a lo que es la actividad de un médico. El médico va, hace tratamiento, deja indicaciones y listo, ahí termina. Pero en enfermería está la parte asistencial. Ya nosotros somos quienes brindamos el cuidado adecuado a nuestros pacientes tomando en cuenta el diagnóstico clínico médico. ¿Para qué? Para poder prevenir posibles complicaciones, detectar un problema a tiempo, dar solución a ese problema detectado, ¿no? Asistir en todo sentido al paciente hasta que su situación mejore. También tenemos la parte docente, donde, ¿qué nos dice que vamos a hacer? Como su nombre lo indica, es ser docente, es enseñar a nuestros pacientes acerca de lo que es su diagnóstico clínico médico, asesorar no solamente a nuestros pacientes, sino también a la familia. Y si bien nos estamos desarrollando en otra entidad, podemos realizarlo tanto dentro del hospital como en comunidad. Entonces, también tenemos la parte de función administrativa, donde vamos a organizar, planificar y controlar todas nuestras actividades de la mejor manera posible que sea en bien de nuestro paciente. Vamos a tener también una función de investigación. ¿Por qué? Porque salud nunca está quieto. Tenemos que saber investigar más, indagar más con respecto a un determinado diagnóstico y poder dar soluciones debidas al caso. ¿Ya? Así poder estar actualizados continuamente con respecto a un determinado diagnóstico médico. ¿Qué factores van a intervenir o influir en nuestra atención a la salud del paciente? Tenemos diferentes factores, los cuales son los genéticos, los estilos de vida, los cuidados de la salud que tenga el paciente, el ambiente sociocultural en el que él se desenvuelve y el ambiente físico.
Todos estos factores o aspectos que hemos mencionado son de importante o son relevantes que nosotros podamos recabar datos, porque a través de esos datos vamos a poder planificar qué tipo de actividades vamos a poder realizar para poder mejorar la situación de salud en la que se encuentra nuestro paciente. Al saber sus estilos de vida, si hace o no ejercicios, qué tipo de alimento tiene o de alimentación tiene, qué cuidados tiene ese paciente con su salud, en qué tipo de ambiente sociocultural se desenvuelve o vive, qué factores genéticos familiares tiene de antecedentes, cuál es el ambiente físico donde vive nuestro paciente, van a ser de vital importancia para poder desarrollar así nosotros nuestros planes de cuidado de atención de enfermería. ¿Cuáles son los componentes de prestación de servicios de salud? Como bien habíamos indicado ya en minutos anteriores, nuestra atención no solamente se va a basar a lo que es una persona o solo a lo que es el paciente, sino vamos a tener lo que se refiere a la atención integral, atención total. Vamos a actuar en lo que es directamente la persona como paciente, vamos a actuar en la familia y así también podemos llegar a la comunidad. Para realizar qué tipo de actividades, el de la prevención, promoción, recuperación y además la rehabilitación. Estas actividades van a ser desarrolladas por el personal sanitario calificado. ¿Para qué? Este personal deberá desenvolverse en las diferentes áreas, como ya lo hemos dicho, tanto dentro como fuera del hospital, ¿no? El pensamiento crítico en enfermería. También debemos desarrollar como futuros enfermeros nuestro pensamiento crítico. ¿Qué nos quiere decir con esto? Saber valorar, saber tomar decisiones, saber actuar frente a una determinada situación, ¿no? Con madurez debemos tener una mente abierta, debemos ser humildes, debemos tener suficiente intelecto, libertad de pensamiento, entereza en lo que son nuestros conocimientos, empatía que no nos debe faltar como profesionales del área de salud. Debemos ser íntegros en la prestación de servicios hacia nuestros pacientes. Debemos ser perseverantes. Muchas veces un plan de cuidados de enfermería no solamente se puede ser aplicado una vez y ya estuvo. Tenemos que perseverar, persevera y alcanzarás. Eso tiene que funcionar en nosotros como profesionales del área de salud, del área de la enfermería, ¿ya? Hasta alcanzar nuestros objetivos. Debemos confiar en nuestro paciente y hacer que nuestro paciente confíe en lo que nosotros le estamos indicando con respecto a su diagnóstico, al cuidado que debe tener. Debemos ser imparciales, debemos mostrar motivación hacia nuestro paciente y su familia, debemos mostrar disposición además hacia nuestro paciente y su familia también. ¿Cómo vamos a desarrollar este pensamiento crítico a través de nuestro proceso de enfermería? En la valoración vamos a observar, vamos a distinguir lo que es relevante a partir de los datos irrelevantes, vamos a distinguir lo que es importante, lo que no es importante de los datos que hayamos conseguido de nuestros pacientes. Vamos a validar esos datos, organizarlos y categorizarlos para poder tomar una decisión correspondiente. Ya en el diagnóstico vamos a encontrar patrones y relacionar estos patrones para nuestras próximas actividades, hacer interferencia con ellos, indicar o valorar lo que es el problema encontrado y además tener un juicio crítico para luego en nuestra planificación hacerlo de manera, si no es generalizada, pues bien debe ser personalizada, porque no todos nuestros pacientes van a tener el mismo diagnóstico clínico médico. Entonces,
La transferencia de conocimiento se debe hacer a partir de esa situación, a partir de lo que es el diagnóstico clínico médico, para luego posteriormente implementar todo lo que ya hemos planificado para nuestro paciente. Si bien nosotros hemos puesto control de signos vitales cada 2 horas, cambios de posición cada 2 horas, en nuestra planificación debemos implementarlo con nuestro paciente, debemos llevarlo a cabo para finalmente en la evaluación decidir si la hipótesis que hemos encontrado como posible solución al problema funciona, ¿no? Para poder ir cambiando de acuerdo al diagnóstico clínico médico. ¿Qué principios debemos desarrollar como enfermeros? Sabemos que la ética en la práctica de enfermería estudia la forma en que nuestras decisiones como profesionales van a afectar a los demás, van a afectar al paciente, a la familia, a la comunidad, va a afectar además su relación con las reglas morales, con la naturaleza de las relaciones entre las personas. Debemos tener ciertos principios éticos como profesionales del área de la salud y más como enfermeros, como lo que es la integridad, objetividad, beneficencia y respeto a las personas. En cuanto a la integridad, debemos actuar con el mayor sentido de moralidad y responsabilidad posible. En la objetividad, debemos ser honestos, justos, estar libres de todo conflicto personal cuando nos dirigimos a realizar las diferentes intervenciones propias de enfermería. En beneficencia se refiere a hacer el bien, a defender siempre la vida y brindar los cuidados que nos ayuden a mejorar el estado de salud de nuestro usuario, de nuestro paciente y de su entorno. Mostrar también respeto a las personas, respetarlos a todos sin distinción alguna de lo que es raza, sexo, estado civil, su credo, política, etcétera, ¿no? Todo aquello se debe respetar en cada uno de los pacientes. Hay diferentes etapas del proceso de atención de enfermería que debemos seguir nosotros como futuros profesionales del área, los cuales son la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. ¿Qué actividades vamos a realizar en estas etapas? En la valoración vamos a hacer una recogida y organización de todos los datos relevantes y no relevantes de nuestros pacientes. En el diagnóstico vamos a hacer un análisis e identificación de posibles problemas que hayamos podido ver en nuestros pacientes. En la planificación vamos a tomar decisiones priorizando los objetivos, priorizando nuestras intervenciones propias de lo que es el equipo de enfermería, para finalmente realizar la ejecución de todas estas actividades que nos hemos planteado para nuestro paciente y hacer una evaluación. ¿Qué se va a hacer en la ejecución? Vamos a actuar, vamos a llegar a lograr nuestros objetivos y de valorar y registrar todas nuestras actividades que hayamos podido planificar con nuestro paciente para su posterior mejora. Ya en la evaluación vamos a ver qué logro hemos tenido de nuestros objetivos, qué porcentaje nos falta para lograr. Diferencias entre lo que es el diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería. Un diagnóstico médico va a describir una enfermedad concreta, va a permanecer invariable durante el proceso, implica tratamiento médico, hace referencia a alteraciones fisiopatológicas y además se suele aplicar solo a individuos. ¿Qué pasa con un diagnóstico de enfermería? A lo contrario de lo que es el diagnóstico médico, va a describir una respuesta humana, no así directamente una enfermedad. Puede variar nuestro diagnóstico de acuerdo a la situación en la que nos encontramos con nuestro paciente. Va a implicar cuidados de enfermería, no tratamiento médico. Va a hacer referencia a la percepción que el paciente tiene con respecto a su propio estado de salud, si éste conoce el diagnóstico que tiene. Además,
nuestro diagnóstico de enfermería no solamente va a ser aplicable a nuestro paciente, al individuo, sino que se va a poder aplicar tanto al paciente como a un grupo diferente, como lo que es su familia, su comunidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que el diagnóstico de enfermería va a ser el resultado que tengamos entre el problema más la causa. Ambos siempre van a estar relacionados, no puede ir uno lejos de otro. Por ejemplo, si un paciente nos va a decir, señorita o licenciada, me duele mucho la cabeza, es de dolores continuos, no puedo ver ni la tele, la luz me molesta, el dolor es de este tipo, etc. ¿Qué problema hemos encontrado ahí? Cefalea continua. ¿Con qué va a estar relacionado? Si bien este paciente nos ha comunicado cuáles son sus molestias, nosotros ya sabemos o captamos que el paciente tiene hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra causa? La hipertensión no controlada. Por eso les digo, siempre un diagnóstico de enfermería va a estar el problema más la causa, relacionados ambos, no pueden ir solos. ¿Qué resultado queremos nosotros obtener de nuestros estudiantes? Recordarles, como ya les había mencionado, es que estos sepan hacer un plan de cuidados de atención de enfermería dirigido e individualizado para cada uno de los pacientes, tomando en cuenta el diagnóstico clínico médico. Como podemos ver en el cuadro, se debe tomar en cuenta tanto el diagnóstico médico como el diagnóstico de enfermería. Si bien nos fijamos, tenemos como diagnóstico médico traumatismo cráneoencefálico grave. Pero, ¿qué va a ser o en qué va a diferenciar nuestro diagnóstico como enfermeros? Va a ser hipertermia relacionado con proceso infeccioso evidenciado por aumento de temperatura en el paciente. Tenemos que tener ahí el problema. ¿Cuál es nuestro problema? La hipertermia. Nosotros como enfermeros o enfermeras nos basamos en todo lo que es conocimiento científico. Ya les había dicho que nuestras actividades o nuestras funciones son tener conocimiento científico, estar de docentes, parte administrativa, parte investigativa, etc. Por ello, nuestras actividades como enfermeras, como enfermeros, debe estar basado en un principio científico. No hacemos todo sin este conocimiento, ¿no? Debemos tener también lo que es un objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestro paciente? ¿Qué queremos reducir? ¿Qué molestia vamos a reducir con nuestras actividades? ¿Qué aspectos queremos mejorar en nuestro paciente? ¿A qué objetivo? ¿A qué queremos llegar con nuestras acciones de enfermería? Para esto nos vamos a plantear acciones propias de enfermería. Esto dependiendo al diagnóstico clínico médico, ¿no? Que no va a ser lo mismo en un paciente hipertenso que en un paciente posoperado de próstata. Las acciones van a variar de acuerdo al diagnóstico clínico médico. Por ello es que vamos a impartir conocimiento científico a nuestros estudiantes acerca de las diferentes patologías que puedan desarrollarse en las personas para que ellos como futuros enfermeros, enfermeras, puedan tener acciones propias de enfermería con respecto a esa patología y hacer con esas sus acciones que pueda reducir la molestia, que pueda mejorar la calidad de vida de su paciente. También vamos a contar con una parte donde nos indica razonamiento científico. ¿Esto para qué? Todas nuestras acciones de enfermería deben estar respaldadas por este razonamiento científico. No vamos a hacer empíricamente nuestras acciones, sino contrastando con lo que es los conocimientos científicos. Ya en la evaluación vamos a tomar en cuenta cómo nos ha ido con nuestras acciones como enfermeros, como enfermeras. ¿Qué acciones hemos tomado con nuestro paciente y cómo nos ha ido? ¿Cómo el paciente ha reaccionado con respecto a cada acción que nos hemos planificado? ¿Cómo es que hemos visto la mejora o no de nuestro paciente con las acciones de enfermería que nos hemos planteado? Este resultado necesitamos saber nosotros como estudiantes una vez que hayamos impartido conocimiento científico. Para finalizar, recordarles que lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él.
Florence Nightingale. Gracias.